Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Calamarí Proyecto Viajero. Para los que no nos conocen, mi nombre es Hari. Y el mío es Eduardo. Bueno, y continuando nuestro recorrido aquí por este lindísimo país de Venezuela, nos estamos dirigiendo en este momento a la casa de uno de nuestros grandes invitados, una persona que nos va a contar una historia bien interesante de donde nos encontramos. Me encuentro en un sitio supremamente espectacular, un sitio bien hermoso. El día de hoy les tengo un invitado bien especial, una persona muy versada en el tema, que nos va a explicar y nos va a contar una historia bien interesante. Es una invitación que se les está haciendo a todas las personas para que conozcamos de Venezuela la otra cara, porque estamos acostumbrados a hablar de Venezuela, de las grandes capitales, como es Caracas, como es Valencia, con sus grandes avenidas, sus edificios. Pero Venezuela tiene la otra cara, la cara más importante, la cara del campo, la cara de la parte rural, de donde quedan las minas, de donde los agricultores. Todas esas cosas son las que necesitamos mostrarle a ustedes, no solamente para los venezolanos, sino para todas las personas que nos ven en el mundo entero. Venezuela es un país relativamente muy joven, muy joven. Mire, la historia que les tengo el día de hoy es una historia que no supera los 100 años. Es una historia que realmente tiene que ver como con 3 generaciones. Por eso yo creo que va a ser muy normal que usted a nuestro invitado le oiga hablar de él, le oiga hablar del padre o de los hijos, le oiga hablar de los abuelos, por cuanto esta historia que nosotros vamos a narrar el día de hoy es una historia que no pasa de los 100 años, es algo supremamente maravilloso. Y de esa gran sorpresa que les estaba hablando, se trata de nada menos ni nada más que de un municipio, una población llamado El Pao. Pero que sea Hari la que nos diga qué quieren decir esas siglas del nombre Pao. Bueno, claro que sí. El nombre surge de las abreviaturas de las actividades que realizaban los antiguos pobladores de este sitio, que tiene que ver la P con el purgo, que es conocido como el árbol de Balatá, que es de donde sacan el caucho, la A de agricultura y la O de oro. Esto conforma la palabra Pao. Vea, esto es algo supremamente lindo, algo muy interesante de esta región. No se olvide que Venezuela tuvo la fortuna de ser agrícola. Lo que pasa es que por el encuentro de tantas minas, por el encuentro de tanto material divino que tiene este país, como es el petróleo, como es la explotación del oro, como es la explotación de tantas cosas bellas, de diamantes, de hierro, aquí es un sitio muy hermoso. Las personas perdieron esa virtud tan linda que era la agricultura. Pero para que se den cuenta, ese es el comienzo de esta linda historia que les tenemos el día de hoy. Ese es el nombre Pao, y por eso aquí hay como una división, ¿no? El Pao viejo, el Pao antiguo, y lo que hoy en día se conoce como el Pao después de la colonización que hubo por parte de los americanos en esta región. Y el día de hoy les tengo nuestro gran invitado. Él es una persona oriunda de esta región, nacido, criado y muy afortunado porque tiene su familia, porque realmente vive un ambiente supremamente lindo, al que le voy a dar un saludo bien especial. Mi estimado y amigazo Roger, bienvenido a Calamarí Proyecto Viajero, porque lo que queremos es que usted le cuente al mundo cómo es su región, cómo es el Pao, cuál fue la evolución que hubo aquí, porque esto realmente hubo una evolución por un tiempo y volvió a caer como en el olvido, como en el estancamiento. Cuéntenos, ¿cómo fue el inicio de esta población tan linda del Pao? ¿Cuándo se construyó la primera casa? ¿Cómo fue esto? Bueno, el Pao fue fundado en el Pao Viejo por colonos, campesinos, purgueros que venían explorando la región y se encontraron con este sitio, encontraron la piedra esa de mineral. Entonces ellos tomaron muestras, alguien vino de Ciudad Bolívar y llevó muestras para los Estados Unidos. Se vio que era un mineral altamente bueno. Nosotros no
aquí no se conocía. No lo conocía. No lo conocíamos, porque era un mineral extremadamente puro, 78% de pureza, único en el mundo. Entonces, rápidamente se hicieron las exploraciones y las cosas, y vino una compañía norteamericana aquí al Pavo. Entonces, la primera que vino fue la Bethel Steel de los Estados Unidos. Fue la que hizo las exploraciones y las cosas, y después, conjuntamente con el gobierno nacional, hicieron el contrato. Como el convenio para poder explorar y para sacar el mineral. Yo le digo que usted es una persona afortunada, primero porque lo veo que goza de muy buena salud, y segundo porque usted es una persona que ha explotado de una manera muy positiva la evolución que ha tenido este municipio. Porque de hecho, hasta donde yo sé lo que usted me ha contado, usted ya es una persona jubilada. Fue pensionado porque trabajó durante todo el tiempo con una empresa minera, y hoy en día le da la fortuna de estar en un merecido retiro. Bueno, después que se formó vino la compañía norteamericana, la Iron Mine Company of Venezuela, y se asentó aquí. Eso fue por el año 48, que se hicieron las primeras exploraciones, y empezó la construcción pues, del campamento, del Pavo nuevo. Antes, perdone que le corte, me está omitiendo qué fue lo que pasó aquí, porque es que esto aquí no habían caminos, no había carretera pavimentada como lo hay ahora. Exacto. Aquí vino gente, vinieron en mulas a conocer, a mirar. Hubo un tipo que era muy comerciante en Ciudad Bolívar, ¿cierto? Y él fue muy astuto y vino y encontró y dijo, hombre, aquí hay un mineral que vale oro, que vale plata. Y lo primero que hizo fue ir y comprarle las tierras al gobierno, porque en ese entonces había una ley donde se permitía que la gente comprara los terrenos y los explorara, como en este caso las minas. ¿Fue así o no fue así? Fue un señor de nombre Eduardo Bocaldo. Ese era un comerciante ferretero de Ciudad Bolívar. Sí. Entonces él fue el que hizo toda la gestión para comprar los terrenos. Y se hizo el negocio de su vida, porque el tipo dijo, no, pues ya con esto, cogió las piedras, las llevó, se las entregó a la gente para que las estudiaran en los Estados Unidos, se dieron cuenta que era un mineral que tenía una pureza de más del 70%, 78%, ¿y qué hizo? Le vendió los derechos a la compañía. Bueno, esto aquí no habían carreteras, ni habían caminos, ni nada. Aquí cuando necesitaban salir a los municipios a hacer mercado y todo era por trocha. Son las trochas, que eran los que unían a esto. Durante esa época del 26 a 1946, que fue cuando se despertó la fiebre del hierro y cuando llegaron las empresas americanas a cambiarme el chip de las personas para quitarles todo eso que hacían antes, explotar el caucho, la agricultura, tenían pusicultura, ellos tenían tenían una cantidad de labores. Ahí prácticamente todo eso quedó apartado, porque en el 46 fue cuando descubrieron que aquí habían minas de hierro. También dice la historia que el primer cargamento que salió de hierro para los Estados Unidos fue el 52. ¿Me recuerdas para dónde? Para el puerto de Paloma. Y ahí lo agarraba un barco a través del Orinoco y salía por Boca Grande y agarraba el Atlántico. Ajá. Sí. Y ahí fue cuando comenzó. Sí, el Atlántico. Y ahí fue cuando comenzó esta población a vivir la fiebre del hierro, porque llegó la compañía, contrató a sus empleados, ellos mismos diseñaron lo que hoy en día es el Pavo, abrieron las avenidas, señalizaron todo, construyeron sus casas, porque el americano tiene que donde él llega, él construye a su cultura, no a la cultura de ustedes, a la cultura de ellos. Casas amplias, con espacios, con jardines, y lógicamente pues montaron un hospital, montaron un estadio, montaron escuela y montaron un colegio para sus muchachos americanos. Aquí se desarrollaron dos actividades que son importantísimas para Venezuela. Es increíble, pero los americanos aquí construyeron una cancha de fútbol con grama, que en ese tiempo no se conocía de grama, eran potreros.
Pero eso es uno de las cosas innovadoras que trajeron los americanos. Y la segunda, que por aquí entró la televisión. Sí, sí. Así de sencillo, aquí fue donde realmente los americanos trajeron la señal de televisión y de aquí prácticamente fue repartida para el resto del país. En este sitio donde nos encontramos parados, y allá al fondo, más o menos a 100 metros, fue donde se construyó la primer casa del Pavo. Eso es correcto. Sí. ¿Cómo es la vida, no? Lo que uno pensaría que estaba más poblado, y resulta que no. Ah, Que el pueblo prácticamente lo hicieron como unas 10 cuadras de aquí. Pero aquí en este sitio, ¿quién fue el que construyó esa casa? Pablo Ascani. Pablo. Pablo Ascani. Fue uno de los que vinieron en exploraciones cuando se descubrió el mineral de hierro. Ellos eran los que estaban tras del hierro. Ellos estaban en sus cosas de purgo, pero se encontraron con ese mineral y les pareció algo valioso, pues se llevaron muestras y vino ese señor de allá de Ciudad Bolívar y se llevó muestras para Estados Unidos y resulta que era un mineral de hierro de alto tenor. De alto tenor. Aunque no existe la casa ya porque la casa prácticamente el tiempo la derrumbó, está el terreno donde realmente se encontró la casa. Lo que pasa es que hoy en día ya eso es propiedad privada y como puede darse cuenta no tenemos acceso a ella. Pero gracias por traernos a este sitio donde nació el Pavo. Porque ahí cerraban las tablas para las casas y las cosas y después que vinieron los gringos. O sea que eso también era maderero, tenía muchas maderas. No, claro, porque eran montañas vírgenes, ¿no? Montaña virgen. Que había tigre, león, todo. En ese cerro florero Sí. existe la que llaman la Coimapiña. Es la más peligrosa. Ajá, y es la única culebra ponzoñosa que nace de huevo. Aquí vinieron a hacer un reportaje de Australia. Sí, sí. Sí, porque es la única parte, es el nido de la coimapiña. Esos terrenos son de la CBG, de la empresa ferroviaria. Sí. Porque ellos acusaron, cuando vinieron los gringos, Sí. ellos acusaron no sé cuánto alrededor, ya tenían sus mensuras, sus cosas, Sí. cercadas. Pues. Esos terrenos son de la CBG. Aquí en el Pavo no hay ejido municipal. Todos los terrenos pertenecen a la CBG. ¿Por qué tenía que construir tan lejos ese tipo? Bueno, porque es que por ahí fue que llegaron ellos. Por ahí era el por ahí, camino. entraron- Antiguamente por ahí era el camino. entraron No, por no allá. por aquí. Era una trochita que había por allá, por donde está el dique y esas cosas por ahí. Yo cuando estaba muchacho, en todas las casas había un burro. Y esos burros se amarraban ahí en ese sitio. Y con eso, Ahí con era eso el se ca- transportaban, con los burros. Claro, ¿eh? Y cargábamos agua y todo. El árbol símbolo de Venezuela, el araguaney, que está aquí al frente, ese árbol no está suficientemente florecido, ¿verdad? Pero ese es un araguaney y me imagino que cuando florece debe ser bastante lindo. ¿Por qué no está florecido? Bueno, porque ya pasó su época, pues. Eso, para el mes pasado, eso estaba amarillito, ese árbol. Por eso es que ya pasó y ya deshojó, botó la flor. Ahora se espera el otro año para que vuelva a Aparte de ese florecer. hay otro araguaney aquí, ¿dónde está? Este que tenemos aquí. Este que también está Sí. aquí. ¿Y este es un araguaney más oscuro? Sí, porque hay dos tipos, uno más oscuro y otro Sí. más blanco. Bueno, Pero es el mismo. el mismo. Sí. Este sitio donde nos encontramos es un sitio que lo tienen ustedes como algo simbólico para venir a divisar el pueblo. Esto es en la sierra. Este sitio es la sierra. Este sitio donde nos encontramos
es papelón, se llama papelón. Ujú. Se le pusieron papelón por la altura Sí, y es algo como un papelón. sí. Viene así y para aquel lado hay también otra bajada. Sí. Luego pusieron papelón. El sitio como tal se llama Papelón. Papelón. El caserío se llama La Sierra. La sierra, sí. ¿De acuerdo? Cierra el pago. Allá está el estadio. Ajá. Ese estadio, tengo entendido que no estaba ahí. Ese estadio, cuando vinieron los americanos, lo hicieron en otro lado. Exactamente. Y después lo pasaron para acá. Ahora lo pasaron para ahí. Porque ahí... Hace muchos años, creo que más de 50 años que lo pasaron para acá. Lo pasaron para acá. Exacto. Bueno, claro que ahí donde quedó bien. Exacto. Ese sitio donde se encuentra el estadio, ahí era donde aserraban todas las maderas que habían aquí en la región. Porque esto era bosque, ¿no? Esto aquí salió mucha madera. Y Ajá. ahí era donde la aserraban antes. Un poquito, ve, allá al lado de la escuela, donde está la escuela y la cancha de la ya que tú ves allá, ahí era la sierra, en ese sitio. Esa era la sierra. Esa era la sierra. O sea que el estadio lo cogieron. Cerraban la madera, sacaban tablas para las casas y esas cosas. Que quede claro de que esa escuela que estamos divisando es de 1946. No, de 1962. Ah, esa es más nueva, es Más del nueva, sí, 62. del 62. Ya. ¿Y este estadio desde cuándo está? Bueno, si mal no recuerdo, ese estadio debe estar como del 58, 60, algo así. Pero No, sí fue construido por los americanos. Eso es correcto. Bueno, Los americanos. Sí. este estadio tiene algo que es muy particular, que se lo expliqué ahorita cuando estábamos haciendo la presentación del programa, que fue el primer estadio con grama. Exactamente. Porque pues lógicamente ahí hay mucho pasto, hay mucha grama muy bonita y esa grama me parece, ahorita está pelado Exacto. por el verano. El verano, sí. Pero me imagino que en una época normal eso tiene una grama muy bonita, Ese era ¿no? muy bonito, sí. Para que las personas puedan disfrutar de eso. Sí. Bueno, entonces ya les mostramos dónde nació el Pao viejo, dónde fue que se construyó la primera casa. Ahorita les estamos mostrando el caserío que se llama La Sierra, pero que lo bautizaron como Pao. Cierra el pago, sí. Y aquí donde nos encontramos, el Cerro del Papelón, Papelón. donde están estos dos árboles que son símbolo del árbol de Venezuela. Continuamos este lindo recorrido. Bueno, aquí prácticamente se divide en dos partes de la historia. La primera, que fue la que le acabamos de narrar, del Pao, de la población La Sierra, del estadio, de donde se construyó la primera casa, etc. Y ahorita nos vamos a introducir en el sitio o en el sector donde se desarrolló la cultura americana cuando supieron de que en esta región existía un material llamado hierro con un 78% de pureza. Bueno, Esta esto es la aquí, escuela. Aquí fue donde estudiaste, Jari. sí, aquí estudié yo. Aquí estudié yo, pero esta escuela tiene una historia mucho más años atrás, ¿cierto? Claro. Ok, ¿de quién era esta escuela antes? De la Iron Man Company of Venezuela. ¿Y quiénes estudiaban aquí? Los hijos de los trabajadores. Ah, solamente ellos, no Solamente. podía entrar más nadie. No, más nadie. ¿Y en qué momento entraron las monjas aquí? Después que se fue la empresa de Claro. Ah, ya. Cuando hubo la nacionalización. La empresa le daba todos los utensilios para estudiar. Entonces, el trabajador no tenía Que comprar nada. Bueno, en este momento nos encontramos haciéndole un panelito a una de las escuelas existentes aquí en el municipio del Pao. Esta escuela fue construida por los gringos para darle la oportunidad para que los hijos de sus empleados vinieran a recibir clases, ¿de acuerdo? Obvio, que quede claro que la escuela donde estudiaban los hijos de los americanos está un poco más arriba, porque ellos por una u otra causa no los mezclaban. Eran los de acá, los hijos de los empleados de acá de Venezuela, y los que estudiaban allá con profesores americanos eran hijos de prácticamente, me imagino, gerentes, administradores, o sea, todo lo que tenía que ver con los altos mandos de esa empresa.
Mira, esto que tú estás grabando en este momento se llama Campo San José. Desde que yo les hablé de 3 divisiones que fueron creadas cuando los americanos vinieron a explotar el hierro en esta zona. Entonces, aquí donde nosotros estamos grabando, toda esta zona es de los obreros, Por Sí. eso los hijos de los obreros estudiaban en la escuela que acabamos de grabar. Exactamente, eso viene siendo como el casco urbano del pueblo, que es exactamente lo que estás diciendo, mira, ya esto viene siendo parte de lo que es el PAO nuevo, por así decirlo, que se desarrolló una vez están los americanos acá en la zona. Por eso sus casas tan lindas. La verdad, algo que yo siempre he resaltado ha sido la construcción americana. Ellos buscan unos espacios bastante grandes. Sí, son casas amplias. Son casas muy amplias, dejan unas zonas verdes muy importantes, muy lindas, y esos jardines tan hermosos. La verdad, la construcción americana es algo para resaltar. Y a pesar de que han pasado muchos años, hay casas que se han mantenido. Estas casas fueron compradas con los trabajadores compraron su casa. Sí, Entonces el mantenimiento y lo demás le toca a su gente. por eso. Y entonces antes la empresa se encargaba de su mantenimiento, de todo. O sea, y como nos estaba comentando anteriormente, que así, si era de pintar la casa, la empresa misma se encargaba de hacerlo, de hacerle mantenimiento a las casas. Todo. Lo que yo te estuve diciendo en un comienzo, hombre, Dios mío, son culturas que la gente pues obviamente no las ha sabido procesar, porque se acostumbraron mal, Sí. hablemoslo así. No, les vendieron su casa y ya como la casa era de ellos, esperaban que la compañía, si se les dañaba un bombillo, viniera y se lo cambiara, si se le dañaba una ventana, viniera y se la repusieran, si se le dañaba la reja, vinieran y se la cambiaran, y entonces han dejado que se deterioren, porque ya la compañía a estas alturas no existe. Entonces por eso el deterioro de muchas casas. Bueno, sí, aquí como le veníamos diciendo era donde vivía el personal laboral de esa empresa. Y pues aquí se encuentra lo que es la escuela primaria, el comisariato, el hospital, la iglesia evangélica, lo que es la policía. Bueno, ya la policía hoy en día está cerrada, ya no operan allí. No, aquí en el Estado no hay policía en la actualidad. Únicamente opera lo que es la Guardia Nacional. También aquí, como habíamos comentado anteriormente, quedaba un hotel, ¿cierto? Que hoy en día es una cancha. Y pues también lo que es el Club Social Bolívar de El Pao. Así que vamos a visitar esos sitios. Bueno, y en este momento encontramos a una persona muy laboriosa, que está haciendo parte de las personas que están limpiando su iglesia. ¿Cuál es el nombre de la iglesia? San José Obrero. San José Obrero. Católica Tan San lindo. José Obrero. Bueno, ¿y qué es lo que están haciendo? ¿Están haciendo el mantenimiento? ¿Cada cuánto le hacen mantenimiento? Por ejemplo, si se puede, de 6 a 6 meses, porque esto es muy fuerte. Y cuando nos las pintan, también. Ya lleva un año pintada. Vamos a ver si hay alguna coloración, si le vuelvan a hacer otra pinturita que la haga. Bueno, ¿y con quién tenemos el gusto de hablar? Con la señora Ramona de Rivas. Y la Bueno, Gracias, pues. Ramona, una pregunta bien interesante. ¿Esta iglesia cuánto lleva de construida? Porque veo que tiene una construcción muy bonita, pero ¿cuánto lleva de construida? Como Y 60 años. esta la- 50 a 60 años. ¿Esta la construyeron los americanos? Claro que sí. Esta la construyeron los Sí. americanos. Aquí donde nos encontramos es Rankin High. Esto era donde vivían los enfermeras, maestros, secretarios,
personal que para la época era bastante Importante para la importante. empresa. Sí, exacto. Bueno, entonces ya esta es la segunda etapa, ¿no? La primera etapa fue la que mostramos, la segunda etapa es en este momento donde estamos, que aquí es donde prácticamente estaban las enfermeras, todo el personal de rangos medios. Esto que estamos mostrando era lo que se conocía como el primer centro comercial de Pao. Aquí en el primer piso estaban los locales de los diferentes negocios existentes en la actualidad. Habían expendio de medicinas, había laboratorio, cosméticos, vendían absolutamente de todo. Y en la parte de arriba estaba la vivienda de los comerciantes, o sea, en la parte de abajo tenían su local comercial y en la parte de arriba tenían su vivienda. Eso fue creado cuando los americanos trajeron comercio para la localidad de Pao. Ahí todavía tenemos algunos locales que están funcionando, pero en su gran mayoría están abandonados. Lo que sí no está abandonado son las viviendas. La parte de arriba creo que todas están ocupadas. Sí, la parte de arriba están habitadas en su mayoría. Están Hace habitadas. algunos años, no muy lejano, hubo un incendio. Realmente en este momento no recuerdo por qué fue provocado. Creo que fue por un aire acondicionado que explotó por un bajón de luz. Sí. Y se incendió toda esa parte de atrás que podemos ver de aquel lado. Ah, lo que Fue está una- es fue una destechado, tra- donde sí. no hay tejas. Sí, fue una tragedia que vimos aquí hace algunos años. Quedaron algunas familias damnificadas. Claro, claro, claro. Como les veníamos comentando, aquí ya nos encontramos lo que es un comisario. Aquí es donde era el comisariato hace muchos años. Aquí vendían lo que eran los productos para insumo, lo que era comida, aseo personal, todo eso lo vendían mucho más económico. Este es el sitio, como decir, el mercado, donde se encuentran las cosas mucho más económicas, pues lamentablemente hoy en día está cerrado. Pero eso hace muchos años funcionaba muy bien. Al ladito está lo que es el Club Social Bolívar El Pao. Aquí hubieron muchas agrupaciones muy famosas como la Villos Caracas Boy. De hecho, ahí también me hicieron mis 15 años, que me los posé. Y al lado lo que es la Plaza Central. Es la única plaza que hay. Bueno, algo para resaltar de aquí de este sitio es que en la actualidad siguen celebrándose en cosas o Sí, aún siguen habiendo eventos ahí como fiestas, celebran a veces bingos, a veces traen como minitecas Ujú. y tocan allí, la gente entra, pero escasamente, hoy en día es muy escaso. Bueno, y la pregunta del millón. Cuando venían todas esas orquestas y todo, ¿qué? ¿Las boletas muy costosas o qué? Bueno, aquí Hoy en estamos día viendo. podemos ver cómo está, pues lamentablemente un sitio con mucha historia, muchas cosas bonitas que vivieron las personas aquí y ya está un poco Deteriorado, mira ese bastante, techo, mira ese bastante, techo como sí. lo tienen. bastante deteriorado. Sí, ahí estaba su tarima, vea, la podemos divisar ahí la tarima, Sí. donde colocaban las orquestas, colocaban todos los instrumentos de sonido. Uy, aquí cabía harta gente. Exactamente. No, y si hay algo que resaltar en este video, aquí le celebraron sus 15 años. Sí, mis 15 años me lo celebraron Ay, qué aquí hermosura. hace aproximadamente 10 años. Qué lindo, me imagino que ese día fue una rumba completa. Claro que sí. Yeah.
guardia. Y esa que está allá arriba, esa es la evangélica, porque la de allá es la católica. Iglesia Bautista. Divino Salvador se llama. Sigue funcionando hoy en día, al igual que la otra. ¿Para qué era esa caseta La allí? casita de vigilantes. La casita de vigilantes. Para entrar a Para el acceso a la mina y al campo al florero. campo florero. Eso, mira. Campo administrativo. Aquí no pasaban sino los duros. No te Todo digo lo que era que ni los hijos de los propios trabajadores de allá, de los Podían obreros, pasar. pasaban para este campo. No podían. Y Y si si pasaban pasaban- era para que le venían a acomodar los pines esos, los Exacto. gringos, Un trabajo que como servicio. Y ellos te pagaban por eso. Porque los carros son más grandes. Estas de aquí sí son más grandes. tirábamos la tele. Y derecho para allá se iba para la mina. Sí, la O salida sea, para- ellos aquí tenían acceso directo a las minas, ¿cierto? Aquí dentro del campo, ¿ves? Claro. Exactamente. No, entre otras cosas no era que estuvieran muchas casas, no era que viviera mucho personal administrativo. Algunas familias. No, la verdad estoy impresionado con la calidad de vivienda que había en esa época desarrollada por los gringos. Ujú. En este momento nos encontramos en el Campo Florero. Campo florero, sí, ¿Cierto? exactamente. Aquí prácticamente era donde vivían las personas que más altos cargos tenían dentro de la empresa. Exactamente. Gerentes, subgerentes, administradores, también acá estaban viviendo los doctores. La gente más importante de la empresa vivía aquí en Campo Florero. Pero mira lo que pasa en la vida. Estas casas tan hermosas que dejaron ellos cuando la compañía se fue, fueron tomadas por particulares. Ujú. Incluso algunas dicen que son empleados también de la empresa, que supieron que eso y lo otro y vinieron y las tomaron. Otros no tienen nada que ver con ellos, pero sí vinieron y las tomaron, las invadieron, para serles más franco. Lo que sí duele es que no les hagan mantenimiento y las tengan tan deterioradas. A mí se me hace que son construcciones muy hermosas, son construcciones americanas, son casas muy grandes, muy lindas, con imagínense, unos jardines, unos campos verdes Lindísimos, hermosos, sí. pero que las están dejando deteriorar. La gente no les está metiendo platica, no les está metiendo recursos. ¿Tú Pues qué sí, dices? exactamente. Sí, lamentablemente, pues que donde las mantuvieran bien pintaditas, bien organizaditas, la verdad que eso se mantendría muy bonito y se vería como otro ambiente. Bueno, antes de llegar a la mina, que ya estamos a pocos metros de llegar a la mina, tengo que comentarles algo. Infortunadamente, esto tuvo algo muy positivo, pero también tuvo algo muy negativo. Este desarrollo minero en su momento fue un éxito total y como pudo darse cuenta, se desarrollaron grandes cosas, como el centro comercial, el estadio, se construyeron casas nuevas, se hicieron grandes cosas, se hizo el hospital, etc. Pero infortunadamente, eso es lo malo que tiene la minería, que la minería no se puede, o sea, como el cultivo, que uno siembra hoy, coge la cosecha, vuelve y siembra y es renovable. La minería no es renovable, la minería tiene un punto final y en este momento eso fue lo que ocurrió en este sitio. Pues sí, eso es lo que tiene el pueblo como, digamos que un poco abandonado, un poco ya solo, pues no se le hace mantenimiento a nada y pues desde que se fue esa gente yo creo que eso ha venido como en deterioro. Lo positivo todo el desarrollo urbanístico que hubo, que hicieron unas avenidas, las pavimentaron, trajeron una cantidad de servicios muy importantes, trajeron la televisión, etcétera, etcétera. Lo negativo, me les cambiaron el chip de la agricultura, de la ganadería, de la porcicultura. Esta gente hacía cantidad de cosas muy hermosas, muy lindas, pero con la llegada de la minería, claro, todo el mundo se fue a trabajar a las empresas les suministraron de todo, la educación era gratuita, a que no les cobran servicios públicos, pues la gente se acostumbró a que no les cuesta nada y lógicamente quedaron con ese chip y ahorita que se fueron, pues
pues lógicamente están en un vacío muy grande. Sí, están Hasta como... que vuelvan a tomar otra vez conciencia, hasta que haya una nueva generación que sepa, se apropie de la tierra y pueda volver a darle el futuro que realmente merece este territorio. Entonces vamos ahorita a mostrarle lo que era la escuela que ellos tenían, porque pues este era como ya un espacio para la élite de la empresa. Ellos tenían su escuela particular, tenían una cancha de bowling, de bolas criollas, tenían incluso un club con piscina. Entonces vamos a mostrarle para que ustedes miren. Lo que queda del club. Sí, lo que Da queda, tristeza. porque pues como... Unas piscinas que están inundadas de aguas negras y unas instalaciones que están a punto de caerse, porque como todo eso pasó a manos de la alcaldía. Todas esas propiedades que tenía la empresa cuando se fue de aquí, todo eso lo tomó la alcaldía. Y la alcaldía, pues lógicamente, lo ha dice dejado deteriorado. no tener recursos para administrarlo y por eso se ha deteriorado todo eso. Pero mira, me gustó que resaltó el punto de la educación. Ellos aquí en este sitio tenían, ya vamos a conocerla, un colegio americano, con profesores americanos para darle educación a sus hijos americanos. Entonces, acompáñenos. Bueno, mi amor, este era el club. Sí, es el El club. club de ellos. Ven, le pegamos una miradita a las piscinas. Les cuento que aquí el que no sabía nada se ahogaba. Sí, y hace pocos años también esto estaba funcionando, lo habían como retomado nuevamente, pero Oye, qué piscina tan profunda. sí, miren. El que no sabe nadar se ahoga. Uy, no. Peligrosa, no me gustó. Este lado era para los niños. Pero si eso era así, mira, bueno, No, eso sí está padre. este lado era de los niños y aquel lado era de los adultos. Bueno, aquí todavía me baño yo que no sé nadar. Aquí era lo que era la cancha de bowling. Miren, Por ahí corría la bola. las bolas, ¿ven? Bueno, para los que no, el bowling es el mismo bolos. Sí, la bolera, lo que allá le Lo dicen que la llamamos bolera. nosotros una bolera. Sí. ¿Y usted cree, Roger, que desde acá se lanzaba la bola y tumbaba los... No, yo no sé qué, esa bola como que corría por aquí, por ahí. No, para aquí era que venía. Esa No, venía. La bola la devuelve, el bolero de allá la devuelve para que uno la tome acá y la lance. Y aquí la gente se sentaba. Aquí la gente se sentaba, ¿ves? ¿Cuál era el que dicen que era el teatro? Mira, esta es la parte de... Aquí es donde están los proyectores. Uno piso de los salones de rumbo. Sí. Ah, o sea que este no era un club como tal, sino que era un teatro. No, No. lo tienen de Un club. club, lo tienen de Club teatro. comedor, era aquí. Claro, Ya. claro. Aquí hacían su comida. Lógico. En cambio, en el de allá no hacían comida, pero sí pasaban películas también. También. ¿Viste la escalerita esa que está Sí, de la plaza? Ahí sí. están los proyectores. Uy, mira esa distribución de casas tan hermosa, tan linda. Sí. Eso era una hermosura. Bueno, y en este momento llegamos a la entrada de la mina, lo que más comúnmente se conocía como la excavación. Aquí era donde realmente se recogía el mineral. La mina estaba dividida en dos secciones, Cuenca Norte y Cuenca Sur. Sí, Y la otra mina era Mina Gutiérrez, que está a más o menos a 1 kilómetro de esta. de esta. Pero estas no fueron las que unieron, ¿no? Las que unieron fueron las de abajo, fue esta. Esta misma, por esta carretera que va por aquí, Ajá. la unieron allá. Unieron esta mina con la Gutiérrez. Aquí se realizaron excavaciones con una profundidad de ¿cuánto más o menos? Las perforaciones eran de 13 metros, el barreno, Sí. de 13 metros. ¿Y cuántos barrenos se hicieron? O sea, el barreno tenía 7 metros, lo empataban y llegaba a 13 metros. Sí. Dos, con taladros eléctricos. Sí. Taladros eléctricos de 8 o 10 pulgadas la broca. Pues. La broca. Claro. Imagínense que estamos hablando del mineral hierro. Exacto.
Eso tenía que ser algo tremendo. Era duro. Un taladro de eso hacía máximo 2 huecos en la noche, en un turno, Uy, en 8 horas. Porque En ocho. era extremadamente duro. ya. ¿Y qué tal? Y también se presentaban las famosas... mira, en este momento estamos viendo aquí un pedazo de mineral de lo que era la roca, de lo que se extraía aquí. Hierro puro. Hierro puro. Me estabas comentando, Roger, que aquí también se producían las famosas detonaciones, ¿no? Cuando Sí. le colocaban la pólvora a esto. Eso debió ser bastante duro para la población, ¿no? Sí, eso tenía su hora específica. A las 3 de la tarde disparaba. Era a las 3 de la 3 de la tarde. tarde. Era una sirena de la guardia. Sí, Cuando el disparo era cerca aquí, la gente tenía que salir un pueblo más allá, la gente de la población. bastantes prevenidos, ¿no? Sí, Porque cualquiera diría, no, pues es que ya con esa distancia, no, la mina está cerquita. sí. Ay, qué El bien. poblado está casi en la mina. Sí, claro, prácticamente. claro. Bueno, Ve los cauchos que te estábamos hablando. Y Esos- ese es más pequeño. sí, estos son pequeños comparados. Esos cauchos que estamos viendo al fondo, que están allá en ese arbolito, pertenecieron De los equipos de acá. de los Camiones. equipos, sí, de los extractores, esos Camiones marca letra Hall de 100 toneladas. Oye, y algo que me pareció curioso que me contaste es de que estos, para su época, eran eléctricos. Sí, son eléctricos. Los camiones eran eléctricos. Usaban su motor diésel para mover un generador y el generador producía su voltaje para los 2 motores de tracción que tenía Para mover en cada rueda. 2 motores, o sea, cada rueda tenía su motor individual, o sea, cada rueda tenía su motor individual Claro, y eran eléctricos. eran eléctricos. Qué fantástico, ¿no? Alimentados por un generador. Por un generador, desde luego. Para eso era la CPM, para generar. Bueno, vea, ¿y cómo la ve? ¿Cómo ve la laguna? Usted que la conoció, está con bastante agua, ¿cierto? Sí, además, cuando yo estaba aquí, estaba a ras de piso. Sí, Cuando estaba la explotación, estaba a ras de piso. Lo que pasa es que había que estarla bombeando porque son manantiales. sí, claro, Esto es manantial. claro. Si tú dejabas 2 horas sin bombearla, Sí, el agua se iba represando. el agua se subía. Era mucho el agua. Ujú. Ahora eso está lleno, compadre. Allá hay como más de 3 o 4 cortes de eso. Bueno, para las personas que no entienden la cuestión de la minería, estos socavones o esta parte donde nos encontramos, que hoy en día es una laguna, ahí era donde bajaban los camiones. Eran camiones muy grandes, camiones hasta de 80 toneladas, me parece, ¿no? 100 toneladas. De 100 toneladas. Bajaban y ahí había una carretera donde salían, Era un caracol. un caracol, Ajá. Hoy en día- Iban rodeando los cortes y salían por aquí. y salían por acá y Hacia el lógicamente molino. hacia el molino. Hoy en día eso pues todo está debajo del agua. Y otra cosa también es que esta agua me parece que no tiene vida, ¿no? Esa agua no tiene oxígeno. ¿O qué? No tiene oxígeno. No debe tener ninguna especie de animal ahí. No tiene porque inclusive no tiene ni bora, nada de eso. No tiene absolutamente nada. Es que no le salen algas de ninguna índole. Sí. Pero ve algo fantástico. Lo más importante es que esta agua sirve para el consumo de la población. Exacto. Para eso tiene que pasar por un proceso de tratado. ¿sí? Exactamente. Sale de aquí, se bombea de aquí Mm. hasta arriba. Allá hay una tubería que la echa en la otra laguna que está En allá la que abajo. está allá abajo. Y de ahí pasa a la planta. Sí, Sí, o sea que, es O un sea que agua- sí no tiene- Es, no es un agua es un agua tratada. es un agua tratada, pero ay Dios mío, no deja de ser una fortuna porque toda esa cantidad de agua, Sí. Claro, y se dice que de acá, de todos esos años que estuvieron extrayendo El hierro. el hierro de acá, dice que se extrajo aproximadamente como 111 millones de toneladas. entonces este es el final de la mina
de toda su extracción de mineral, etcétera, etcétera. Pero tenemos que informar algo bien interesante. ¿Cuál fue la fecha que realmente se comenzó a explotar esta mina? Que fue en agosto del 52. Agosto del 52, del año 52, que salió el primer tren hacia Palúa. Sí. Sí, el año 52. ¿Y hubo mineral hasta qué año? Hasta el año 1996. 96. Hasta el año 96. Que Como sal- podemos estar hablando, 44 años más o menos duró de la explotación. producción. Exacto. Esas son las fechas exactas que ha dejado lo que nosotros llamamos la minería. Por eso la recomendación bien interesante y bien importante es que preservemos la agricultura, que esa sí es renovable. La minería no es renovable. Infortunadamente, en este momento, después de haber vivido tanta gloria y haber vivido tantas cosas bonitas como las que les mostramos, que se hicieron clubes, se hicieron piscinas, se hicieron canchas de bolos, etcétera, etcétera, hoy en día todo eso quedó en abandono porque la empresa, al ver que no producía más mineral, recogió todo y se fue y dejó a sus habitantes a la merced del destino. Entonces es un consejo bien especial, un mensaje que le debemos de dar a la gente para que vuelva a sus tradiciones, a la agricultura, a la ganadería, a la porcicultura, a tener pollitos, a tener gallina, a producir huevos, tantas cosas lindas. Exactamente, eso es. Bueno, y de esta manera damos final a una historia más en su canal Calamarí Proyecto Viajero. Espero que las imágenes y la historia que le hemos contado haya sido de su completo agrado. Si le gustó esta historia, compártala, dele like. No se les olvide que necesitamos de su apoyo para seguir desarrollando todo este proyecto. Suscríbanse al canal. Además, no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Calamarí Proyecto Viajero. Porque hoy estamos desde aquí, después desde cualquier lugar del mundo, gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao.